Jimin apareció en redes sociales para compartir un mensaje muy especial que conmovió profundamente a sus seguidores. En su mensaje, comenzó recordando cómo se unió al ejército en diciembre del año pasado, un momento que marcó un cambio significativo en su vida. A casi 1 año y 2 meses de haber comenzado su servicio, mencionó que el tiempo en el ejército pasa de una manera diferente, casi como si el sol hubiera cambiado 2 veces, lo que refleja cómo el paso del tiempo tiene una sensación distinta en ese entorno. A pesar de que no ha sido fácil, Jimin expresó que ha estado aprendiendo mucho y ha sentido que este tiempo le ha dado experiencias importantes. Aunque el día a día en el ejército no es sencillo, destacó que le ha permitido reflexionar sobre muchas cosas y aprender de las situaciones que vive. En cuanto a su vida cotidiana, Jimin comentó que no ha cambiado mucho. Como es de esperar en el ejército, su rutina diaria sigue un ritmo constante. Entrenamientos, trabajo, ejercicio y finalmente la hora de dormir después de un largo día de actividades. Esta rutina, aunque exigente, le da una estructura que, de alguna manera, también le ayuda a mantenerse enfocado y disciplinado. Sin embargo, lo que ha cambiado es la forma en que pasa el tiempo con Jungkook. Mencionó que las conversaciones que tienen antes de dormir han evolucionado a medida que se acerca el momento de volver a encontrarse con ARMY. Hablan mucho sobre cómo deben prepararse para ese reencuentro, sobre lo que les gustaría mostrar a sus seguidores en el futuro y sobre cómo será la vida cuando finalmente estén juntos nuevamente, fuera del ejército y de vuelta en los escenarios. A pesar de todo el apoyo que recibe de sus compañeros y seguidores, Jimin confesó que siente una mezcla de emoción y algo de miedo. Han pasado bastantes meses desde la última vez que se presentaron juntos en el escenario, y esa separación le genera un poco de ansiedad. Ha sido un tiempo largo sin poder dedicar su vida a la música y a sus actuaciones, lo que lo hace sentir un poco asustado ante la idea de volver a ese ritmo. Sin embargo, algo que dejó claro fue que no ha cambiado su determinación. A pesar de la ansiedad y el miedo, su compromiso sigue siendo el mismo: dar lo mejor de sí mismo, ofrecer un rendimiento espectacular y agradecer a todos aquellos que han estado esperando su regreso. Sabe que sus seguidores han sido muy pacientes y por eso se siente profundamente agradecido. Jimin también prometió que hará todo lo posible para volver con una buena energía y un aspecto renovado, trabajando en su preparación para el gran momento en que puedan reencontrarse con ARMY. Finalmente, Jimin terminó su mensaje de una manera muy emotiva, asegurando que aunque lo extrañan mucho, ARMY siempre tiene un lugar muy especial en su corazón. Le agradeció por el apoyo y la paciencia, deseándoles que se mantuvieran saludables y disfrutaran de sus días. En sus palabras se podía sentir el amor y el agradecimiento que tiene por sus seguidores. No olvidó despedirse con un feliz año nuevo ARMY y un sincero "te amo", transmitiendo su cariño y su esperanza de que pronto estarán juntos nuevamente, celebrando el reencuentro y el regreso de BTS con toda la fuerza de siempre. Es realmente conmovedor cómo Jimin y Jungkook siempre se mencionan mutuamente en sus cartas y mensajes, y cómo, a través de unas simples palabras, logran transmitirnos esa unidad tan fuerte que existe entre ellos. A pesar de la distancia física que puede haber entre ellos debido al servicio militar, no podemos evitar notar lo estrecha que es su relación. La manera en que se comunican es como un reflejo de una conexión profunda y sincera, una amistad que ha trascendido más allá de lo que muchos podríamos imaginar. En este mensaje de Jimin, por ejemplo, nos da un vistazo de cómo, incluso estando en el ejército y enfrentando las dificultades que esto conlleva, él y Jungkook continúan encontrando formas de mantenerse unidos. Y no es solo la rutina diaria lo que los conecta, sino también esos pequeños momentos, como sus conversaciones nocturnas antes de dormir, en las que pueden compartir sus pensamientos, dudas y esperanzas para el futuro. Es fascinante ver cómo esas conversaciones, que al principio podían ser más casuales, se han transformado en algo más significativo. Como menciona Jimin, esas pláticas han cambiado conforme se acerca el momento en que ambos serán dados de alta. Ahora, no solo hablan del presente, sino también de lo que les espera en el futuro, de cómo quieren que sea su regreso y lo que desean lograr juntos. Es como si, en cada palabra que se dicen, estuvieran planificando el siguiente capítulo de sus vidas, no solo como individuos, sino como una unidad.
La conexión entre ellos no se limita a lo profesional o lo amistoso. Está llena de apoyo mutuo, de comprensión y, sobre todo, de una emoción que se transmite en cada uno de sus gestos y palabras. Lo más hermoso de todo esto es cómo ambos, a pesar de estar en la misma base y en un entorno tan exigente, siguen encontrando tiempo el uno para el otro. Incluso dentro de las estrictas reglas del ejército, logran organizar su tiempo de manera que puedan seguir siendo parte de la vida del otro. Es evidente que no hay nada que los separe, ni siquiera las circunstancias más difíciles. Y lo más significativo es que cuando Jimin escribe su mensaje, menciona a Jungkook de una manera que refleja el profundo respeto y afecto que siente por él. Pero lo mismo sucede cuando Jungkook escribe. También menciona a Jimin y comparte su aprecio por todo lo que han vivido juntos, demostrando una vez más cómo, a pesar de estar separados por las responsabilidades del servicio, siguen siendo el uno para el otro. Este constante recordatorio de que siempre están pensando en el otro y mencionándose en sus cartas nos da una idea del impacto que tienen el uno en la vida del otro. No se trata solo de una amistad, sino de una conexión que va mucho más allá. Es como si compartieran una parte de sí mismos que solo el otro puede entender por completo. Una especie de complicidad que no se puede explicar fácilmente. El hecho de que siempre se mencionen, ya sea en las cartas de Jimin o de Jungkook, nos muestra cuánto significa el uno para el otro. Es como un lazo invisible pero muy fuerte, una promesa tácita de que sin importar lo que pase, siempre estarán ahí el uno para el otro. Lo más hermoso de todo esto es que, aunque las palabras de ambos puedan parecer simples o cotidianas, al final de cuentas son una representación de todo lo que no se dice, de los sentimientos y la conexión que trasciende las palabras. Es como si todo lo que comparten, incluso en los momentos más difíciles, los hace más fuertes y más unidos. La relación entre Jimin y Jungkook es un claro ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden florecer incluso en los lugares más inesperados, como en el ámbito tan estricto y desafiante del servicio militar. Y a pesar de la distancia física, esa relación sigue creciendo, sigue evolucionando, porque es algo genuino y sólido. Lo que nos cuentan con cada mensaje, con cada mención del otro, es el testimonio de un amor inquebrantable, que aunque no siempre se diga en voz alta, se siente en cada acción, en cada pensamiento y en cada gesto que ambos tienen el uno para el otro. Jungkook y Jimin continúan haciendo historia con sus logros individuales, demostrando una vez más su inmenso talento y la gran influencia que tienen en la música global. En el caso de Jungkook, su carrera en solitario sigue alcanzando hitos impresionantes. Se ha convertido en el primer artista asiático en lograr algo realmente significativo, permanecer durante 80 semanas en el Billboard Global X US y 79 semanas en el Billboard Global 200. Un logro que no solo resalta su habilidad como solista, sino también el amor y apoyo constante de sus seguidores alrededor del mundo. Además, su canción Dreamers, que fue lanzada hace más de 2 años, ha conseguido algo realmente asombroso. Alcanzó un nuevo pico al llegar al puesto número 1 en la lista diaria de YouTube del Reino Unido, convirtiéndose en la primera y única canción de un artista masculino solista coreano en lograrlo. Lo increíble es que, además de eso, el video musical de Dreamers ha logrado superar a videos de grandes artistas como Bruno Mars y Lady Gaga y se convirtió en el segundo video más visto en las últimas 24 horas en YouTube. Este tipo de logros no solo son impresionantes por la longevidad de su éxito, sino también por el impacto que sigue teniendo su música en todo el mundo, consolidándolo como un nombre que sigue resonando fuertemente en la industria musical global. Por otro lado, Jimin también sigue rompiendo barreras en su carrera como solista. Su tema Who ha alcanzado un nuevo pico en el puesto número 11 en el Billboard Streaming Songs Chart, un logro importante que demuestra que su música sigue teniendo un enorme impacto, incluso 6 meses después de su lanzamiento. Además, Jimin ha hecho historia al aparecer en el top 7 de los álbumes de K-pop que más tiempo han permanecido en las listas del Billboard 200. Logrando una hazaña impresionante al ocupar el puesto número 7 como solista, después de todos los miembros de BTS. Y Who no se queda atrás.
ya que se ha convertido en la tercera canción de un artista de K-pop que más tiempo ha permanecido en el Billboard Hot 100, superando incluso éxitos como Cupid. Esta semana, Who se encuentra en el puesto número 25 del Billboard Hot 100. Y lo más sorprendente es que sigue ampliando su récord, como la primera y única canción de un solista coreano K-pop en permanecer durante 26 semanas en la lista durante la última década. Este tipo de logros son indicativos de lo mucho que Jimin ha dejado su huella como artista, mostrando su capacidad para seguir siendo relevante y amado por fans de todo el mundo, incluso mucho tiempo después de su lanzamiento. Los logros de Jungkook y Jimin, tanto en solitario como en sus respectivas carreras, no solo reflejan su increíble talento, sino también el impacto global que BTS ha tenido y continúa teniendo en la música. Ambos han alcanzado nuevos récords y han demostrado que su música sigue siendo una fuerza poderosa, capaz de trascender fronteras y generaciones.